Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a este espacio en donde podremos retomar los aspectos esenciales del capítulo número 1 y número 2 de la asignatura Novela Hispanoamericana del siglo XX. En el primer capítulo, titulado Herramientas para la comprensión y análisis de las obras narrativas, incursionaremos en un espacio en donde se podrán observar ese conjunto de características que posee el lenguaje literario, que efectivamente se diferencia del lenguaje cotidiano por su belleza, por su uso de metáforas, de figuras literarias en general y por un recurso estético que busca embellecer la palabra y darle un simbolismo, un lenguaje que se aleja de lo cotidiano, a través del narrador y también a través de distintos recursos narrativos mediante los cuales se van a presentar los argumentos de la obra que van a dar vida a esa historia y nos van a mostrar un mundo verosímil en el cual definitivamente vamos a encontrar que hay muchas veces una relación entre la literatura y el contexto histórico. Recordemos que ninguna obra surge de forma espontánea en el sentido de que pertenece a un momento, a un lugar, a un espacio, y de ahí van a derivar muchas características que en el caso de la novela hispanoamericana van a cobrar sentido. Tenemos que ubicarnos en los orígenes del contar en Hispanoamérica y recordar que pues ya los textos precolombinos los llegamos a conocer una vez que llegan los españoles en 1492 y proceden a la conquista de América. Muchos de los textos, la literatura prehispánica era de carácter oral. Eran textos poéticos y narrativos que tenían un intenso y desgarrador acento lírico. Por supuesto, presentaban una visión ancestral del mundo distinta a la imposición cultural española, que lamentablemente llamaba de forma errónea indios a quienes eran los habitantes en ese momento de este continente. Los españoles logran registrar ese aspecto de la vivencia mediante crónicas sobre el Nuevo Mundo, que son precisamente los textos mediante los cuales los conquistadores españoles plasmaban esa visión de los vencidos y no desde la visión del otro. Por supuesto que el recurso de la oralidad y el mimetismo preservó relatos o cantares de las lenguas maya, náhuatl y quechua, y por supuesto que la literatura se convierte en un camino que permite ir ejemplificando esas formas de ir representando lo americano. Por supuesto, antes y durante la conquista, tenemos relatos narrativos y líricos de la época prehispánica, ya desde los pueblos aztecas, mayas e incas, que se transmitieron de forma oral. Ejemplo, el Popol Vuh de la cultura maya, el libro de los libros de Chilam Balam de la cultura maya, y la temática de la poesía azteca que recurre muchas veces al tema de la muerte como una categoría permanente para expresar ese dolor. Ejemplos de la poesía, tenemos El enigma de vivir y La vida falaz. ¿Qué sucedía antes de la llegada de los españoles? Bueno, parte de esa literatura oral y de esa caracterización de la narrativa es que giraba en torno a la temática religiosa, había una gran proyección divina, se manifestaba la condición humana en medio de sus relatos y, por supuesto, vamos a encontrar de la cultura inca un complejo rescate de estos textos antiguos, cortesía del Inca Garcilaso de la Vega y libros que contenían consejos y sentencias. Vamos a encontrar historia, mito y literatura que van a estar entremezclados a través de la música y del canto. Recordemos que el texto y el contexto están vinculados. Es decir, que la comprensión de los textos debe considerar siempre el momento histórico en el que se escriben. Y a partir de ahí vamos a encontrar pues la primera referencia de la literatura de la novela hispanoamericana en estos documentos también mencionados.
Recordemos que los primeros relatos del continente en lengua española lo vamos a obtener a través de las crónicas coloniales, que son precisamente estos registros de los hechos acaecidos por parte de los colonizadores con ese propósito de afianzar el propósito de su misión civilizadora y fueron escritas por los conquistadores y colonizadores también europeos. Aquí se va a ver reflejado el relato del descubrimiento desde la perspectiva española, con muchísimo asombro, teñida desde un narrador que se maravilla de las riquezas y le atribuye muchas veces cualidades fantásticas a lo que ve. Estos primeros relatos los vamos a encontrar a cargo de Cristóbal Colón, el- quien en sus diarios de viaje, a través de estas crónicas y también a través de estas cartas a los reyes católicos, da una visión bastante idealizada y positiva de ese paraíso terrestre que se encontró al final, al fin del Oriente. En sus diarios de viaje podemos presenciar precisamente la forma en la cual tiene esa visión positiva de lo que encuentra en este continente. Los primeros relatos también los vamos a encontrar gracias a Hernán Cortés en sus cartas de relación, a Bernal Díaz del Castillo y a partir también de la brevísima relación de la destrucción de las Indias de Fray Bartolomé de las Casas. La crónica en sí ya tenía como característica el ser una forma de escritura en donde se plasmaba esa historia verdadera, entre comillas, que lo que hacía al final era alimentar ese mito como tal y plasmaba esa realidad denominada maravillosa. Estos matices de lenguaje luego los vamos a ver presentes en la literatura, en la novela hispanoamericana del siglo XIX. Las características de este lenguaje literario va a tener principalmente la capacidad de crear mundos a partir de la escritura, a través de la ficción, a través de la verosimilitud, el hacer verosímiles, creíbles como reales, aquello que no tiene más acuerdo que el de la ficción, el de la fantasía. Por eso es que la palabra en este caso posee ambigüedad y gira en torno a un argumento que le permite tener coherencia y eso es parte de esa cualidad artística y estética. A la hora de imaginar estos mundos, vamos a ver que se presentan gracias a los géneros literarios y lo que busca la persuasión es el convencer de que aquello que se lee tiene sentido dentro de su propio mundo ficcional. Tenemos la lírica, la narrativa, el drama y el ensayo. Y vamos a encontrar que cada uno de ellos tiene su propia característica, pero que en el contar las historias, en este acto narrativo, muchas veces están protagonizados por ciertos personajes que se ubican en un determinado tiempo y espacio. Requieren necesariamente de un receptor. Lo vamos a encontrar a lo largo de muchos momentos y espacios, como fue en Oriente las Mil y una Noches, en Occidente la epopeya griega y latina, o Don Quijote de la Mancha, entre otros grandes ejemplos, que consiste precisamente en ver cómo la literatura se convierte en un hecho cultural que ha surgido en todas las sociedades, en todos los lugares y en todas las épocas. El narrador es muy importante tomar en cuenta que se trata de quién cuenta, a veces puede contar sobre sí mismo, sobre otros, y vamos a encontrar que tenemos distintos tipos de narrador, el omnisciente, el protagonista y el testigo, así como van de la mano junto con esa focalización narrativa. Y los personajes pueden cumplir una función principal o una secundaria. Existe una gran gama de personajes dentro de la literatura que aluden muchas veces a cualidades arquetípicas, el enamorado, el fanfarrón, el soldado, el ladrón, en fin, cada uno de ellos va a ir aportando una condición simbólica y son portadores de ese sentido. El espacio nos va a remitir a un contexto cultural. Ahí se articula ese espacio para crear una ilusión en donde se crea el mundo narrativo. El tiempo tenemos de dos tipos, el tiempo cronológico y el tiempo interior. Recordemos que también existen modos del relato y el modo se refiere a esa forma o estilo como se presenta el texto narrativo. Puede ser estilo directo o estilo indirecto.
Recordemos que el directo incluye diálogos y el indirecto se refiere propiamente a lo narrativo, cuando es el narrador quien cuenta. El título tiene una relación desde el comienzo de la enunciación con respecto a ese tema que va a tratar la obra. Y por eso es que desde el título podemos encontrar que existe también un matiz simbólico y cultural. Nosotros como lectores estamos convocados, invitados a jugar un rol dentro de esa obra. Somos los destinatarios de ese texto y completamos el proceso iniciado por el narrador. De ahí vamos a encontrar la diferencia entre cuento y novela. Recordemos que el cuento tiene más intensidad y economía de las palabras. En cambio, la novela está escrito de forma más extensa y tiene características de la polifonía. Luego el capítulo 2, en donde podemos ver aspectos como las vanguardias y los asuntos autóctonos de, ¿verdad?, a lo real maravilloso, lo vamos a encontrar precisamente de 1900 a 1950, en donde precisamente existen periodos históricos y periodos artísticos que no son exactos del todo, pero podríamos hablar que en 1900 encontramos el movimiento modernista y en 1920 ya vanguardias poéticas. En esta época, en esta primera mitad del siglo, se va a ir afianzando todo lo que es lo americano y afirmamos aquellos conceptos que tienen que ver con el nacionalismo. Vamos a encontrar novelas sobre la tierra, indigenismo, Revolución Mexicana y novela de las dictaduras. Esta primera mitad del siglo XX va a ser ese antecedente al realismo mágico y lo real maravilloso. Va a ser precisamente también esa nueva novela y que va de la mano junto con el boom hispanoamericano. Por supuesto, vamos a encontrar que el panorama histórico literario en los inicios del siglo XX se caracterizan por signos de unidad y también de diversidad cultural. Hay una necesidad de consolidar esas identidades americanas y también una constante renovación en la escritura. Vamos a encontrar también una preocupación por sostener utopías, también plasmado en ese desencanto por todas las contradicciones que vive este continente y las realidades individuales como colectivas en esa producción que va desprendiéndose poco a poco y va generando ese canon desde la modernidad y también con las vanguardias. Vamos a encontrar que anteriormente el siglo XX estaba en boga el romanticismo, el realismo y el positivismo, que inicialmente en el siglo XX ya pasa al canon modernista y posterior a la primera década del siglo XX vienen las vanguardias. El modernismo lo tenemos en estos periodos, 1888, 1900 a 1920. Surgen espacios europeos, hay una ruptura con la literatura decimonónica, es decir, la literatura del siglo XIX, y se caracteriza por esa necesidad de innovación, por esos aires de progreso. Recordemos que se trata de un movimiento estético o ideológico que abarca todas las bellas artes, en donde busca que la lengua se transforme de manera bella y hay una crítica contra el totalitarismo que lo vamos a ver presente en distintos tipos de novela, en donde se defiende la condición del artista, del arte, en donde se defiende esa necesidad de crear nuevos códigos con un intento de elaboración formal. Lo vamos a encontrar a través también de esa defensa del humanismo y del cosmopolitismo, a través del sincretismo, de una actitud cosmopolita, de valorar la tradición, pero también darle importancia a la ciudad, en donde se renueva en áreas de la modernidad y hay un intenso intercambio cultural. Hay un lenguaje preciosista, hay un fin esteticista, gira también en torno a la filosofía hedonista con una dimensión cosmopolita y lo vamos a encontrar también en obras como las de Rubén Darío y José Martí. Hay una gran influencia del modernismo en la novela y la literatura. Por supuesto, en cuanto a la crítica del imperialismo, las relaciones de poder, la desigualdad, la tendencia de la tierra, hay denuncias sobre el irrespeto de los derechos humanos y surgen también las vanguardias, en donde hay un cuestionamiento, quiénes somos, a dónde vamos, de dónde venimos, en fin, hay un reconocimiento de la heterogeneidad, así como esa vinculación de la literatura con un mundo en convulsión. Estas vanguardias
produce un efecto de ruptura e innovación y son precisamente movimientos culturales del periodo de entreguerras en donde hay ruptura con esas fórmulas tradicionales se crean nuevas formas de expresión, como cuáles, como el surrealismo, el cubismo, el ultraísmo, el futurismo, la antipoesía, el superrealismo. Novela de la Tierra es una parte importante en donde se abordan las condiciones del espacio americano, en donde se van a ver el espacio como el altiplano, la llanura, la pampa y la selva, que ocupa un lugar protagónico. Vamos a encontrar también a la generación de mundonovistas que parten del periodo de las entreguerras, que va a ser un conjunto de escritores que coinciden con el modernismo que va en decadencia y las vanguardias van tomando más fuerza. Tenemos la novela de la Revolución Mexicana, en donde estos escritores narran con desencanto ese camino que llevan a los acontecimientos y asumen, por supuesto, una actitud sumamente crítica en relación con los grupos oportunistas que van surgiendo durante la gesta. Así como el desencanto y el nacionalismo lo vamos a encontrar en estas novelas y precisamente esa denuncia de las pérdidas de las libertades y del abuso del poder, el detrimento de los campesinos y de los indígenas. Dentro de estos signos de la novela de la Revolución Mexicana vamos a tener aspectos como el clima de violencia que se vive, el caciquismo, la tendencia de la tenencia de la tierra, entre otros. Por supuesto, la novela indigenista va a buscar esa legitimación de las cosmovisiones indígenas a la mirada de la conquista desde el siglo XX, en donde se rechaza el colonialismo, en donde se reivindica culturalmente a todos los ámbitos de las etnias indígenas, en donde hay una denuncia sobre el abuso de poder por parte de los europeos, denuncia del caciquismo y o por otro lado, vamos a encontrar también la novela de las dictaduras. Este tipo de, no, de literatura que corresponde, por ejemplo, como es El señor presidente de Miguel Ángel Asturias, a literatura que se centra en la figura del dictador, en donde denuncia esa actitud hacia sus regímenes de opresión y precisamente vamos a encontrar estos temas a lo largo de las obras de la antología.